Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión: Formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión: Transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares: Formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Es un honor darles la bienvenida a este seminario concebido con un propósito esencial: recordar y reafirmar el fundamento último de nuestra vocación en el campo de la salud. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre una realidad científica, ética y humana que define nuestro quehacer profesional. El no nacido es un paciente. Los avances tecnológicos como la ecografía 3D y 4D nos permiten hoy diagnosticar enfermedades, realizar intervenciones intraútero y acompañar el desarrollo de una vida única desde sus primeras etapas. La medicina fetal ha demostrado de manera irrefutable que el no nacido es un sujeto de derecho clínico. Como profesionales, estudiantes, tenemos la responsabilidad de atender a dos pacientes, la madre y el hijo. El mensaje central que guiará nuestra reflexión es claro: si un paciente puede ser diagnosticado, tratado y curado, entonces es un ser humano. Este principio no es solo una afirmación científica, sino un imperativo ético que ilumina nuestro compromiso con la vida, especialmente con la más vulnerable. A lo largo de este conversatorio, profundizaremos en el fundamento ético que hace de la defensa de la vida una obligación profesional, revisando los 4 principios de la bioética: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, desde una perspectiva que reconoce la dignidad intrínseca de toda persona humana desde la fecundación. La bioética personalista, que nos recuerda que el valor de una persona no depende de su tamaño, grado de desarrollo, dependencia, deseabilidad o contexto social, sino de su mera condición de ser humano. El ejercicio responsable de la objeción de conciencia como un acto técnico y respetuoso, respaldado por la razón y la normativa profesional. Y por encima de todo, el llamado a vivir nuestra vocación con integridad. No trabajamos con casos, trabajamos con vidas. Ser profesional de la salud es un servicio guiado por la compasión, la ciencia y la defensa del más vulnerable. Es una virtud que Dios les da a todos los profesionales de la medicina. Que este espacio sea un refuerzo a nuestra convicción de que defender al no nacido es defender la esencia misma de la medicina. Les dejo, y ya para concluir esta introducción, con una frase que resume nuestro compromiso: si la medicina abandona al indefenso, deja de ser medicina. Gracias por estar aquí y bueno, damos inicio a este conversatorio y les voy a pedir que en este momento puedan ustedes eh, acompañarnos con una pequeña oración. Le damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das diariamente. Y te entregamos este tiempo que vamos a compartir con los dos panelistas, Enzo Vera y Martín Pacheco, a quienes te pido, te ruego, que les des la sabiduría, les des la iniciativa, la creatividad y más que todo la verdad que tengan en todo su corazón y en toda su ciencia. Bendecimos también a los que están participando, ilumínalos, ábreles el entendimiento y que esto pueda ser de mucho beneficio para su carrera universitaria y a los profesionales un reafirmar sus principios éticos que tienen como profesional. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan ahora en esta noche. Bueno, agradecidos por su presencia y agradecido también a la Academia Daniel, al doctor Enzo, que bueno, es un honor poder compartir este espacio.
Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este tema tan interesante que es acerca de la defensa de la vida. Vamos a hacer un pequeño preámbulo acerca de lo que es la defensa de la vida. Cuando hablamos de la vida, hablamos de algo realmente interesante y complejo. La vida podemos verlo desde el punto de vista de las ciencias. Y este conversatorio va a ser netamente desde el punto de vista de lo biológico, ¿cierto? Cuando hablamos de vida, hablamos de algo que solamente existe en el planeta Tierra, al menos la vida que nosotros conocemos. Cuando hablamos de vida, hablamos de una ciencia que es prácticamente, que tiene la posibilidad de poder reproducirse las veces que sean necesarias. Entonces, podemos ver las cosas maravillosas cuando vemos nacer a un nuevo ser vivo, cuando vemos a nuestro alrededor en el planeta Tierra, plantas, aves. Qué grandioso y y qué maravilloso es ver a una hormiguita caminando, haciendo su trabajo. Qué maravilloso es poder ver a una planta, ¿cierto? Esos colores hermosos. Qué maravilloso es ver un ave volando, ¿cierto? Y bueno, cuando hablamos de la vida también, a veces, muchas veces nos preguntamos cuál es el origen de la vida, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de todo este sistema demasiado complejo que todavía de una forma científica no podemos explicarla? Todavía estamos estudiando, todavía estamos desarrollando ciertos instrumentos para que nosotros podamos comprender un poco más. Y todavía en muchas personas tienen ese gran enigma de cuál es el origen de la vida. La teoría de la evolución no nos responde esa pregunta, trata de explicar, ¿cierto?, el proceso evolutivo, pero no responde esa pregunta. Teniendo la libertad de pensamiento, la religiosa para los que creemos, ¿cierto? En Dios, creemos que el dador de la vida es Dios, que el origen ha sido prácticamente que ha nacido en el corazón de Dios. Detrás de una ingeniería hay un ingeniero, detrás de una obra de arte hay un artista, detrás de un diseño tan hermoso y perfecto como el ser humano hay un arquitecto que ha construido. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la defensa de la vida, pero especialmente del ser humano. El ser humano es un ser vivo que tiene dominio actualmente en la tierra, que tiene alma, que tiene espíritu, que tiene conciencia, que tiene moral, etcétera, etcétera. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la defensa de la vida. Específicamente hablamos del ser humano, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poco sobre cuál es el inicio de la vida, dónde se considera que la vida inicia, partiendo principalmente como creo que un común denominador de lo que estamos ahora conectados es que somos personas que amamos la vida. Si hemos decidido estudiar una carrera en el área de la salud, independientemente sea la carrera, pero que pertenece al área de la salud, es porque amamos la vida. Y tenemos que comprenderla cuándo inicia la vida, cuál es el inicio de la vida, desde cuándo se considera vida. Entonces podemos filosofar, podemos hablar de muchos aspectos, pero vámonos a lo biológico, vámonos a lo que aprendemos ni bien iniciamos una carrera. ¿Cuál es el concepto científico de inicio de la vida humana? Por ejemplo, si hablamos de la ciencia biológica, es clara y consiste desde hace décadas. La vida humana comienza desde la fecundación. Ese es el inicio de la vida. Vamos a ver un aspecto bioquímico. La fecundación es un evento netamente biológico, no es filosófico, ¿cierto? No es que pienso que la vida comienza o que es una construcción, no es nada filosófico, es netamente biológico y nosotros como personal de salud lo vamos a defender desde ese punto de vista principalmente. En el momento de la fusión del óvulo con el espermatozoide, cuando existe esta unión, ¿cierto?, de dos células que van a compartir, ¿cierto?, un material genético en específico, prácticamente se forma un nuevo genoma humano irrepetible. Ni siquiera estos seres humanos que comparten un mismo vientre, que son gemelos, ni siquiera tienen
aún así tienen una diferencia genética, aún así compartiendo el mismo vientre en el mismo tiempo. Cuando inicia la vida, estamos hablando de la fecundación o también concepción, pero si hablamos desde un aspecto biológico, utilizamos la palabra fecundación. Estamos hablando de que existen 46 cromosomas combinados de una forma única. ¿Listo? Por tal, estamos hablando de una persona nueva. Estamos hablando del inicio de la vida. En este momento se establece un nuevo individuo con identidad genética propia. ¿Qué significa? Que no es un montón de células, que no es un tumor, que no es un parásito, como hoy en día nos enfrentamos en un gran reto de poder contrarrestar ciertas narrativas de ciertos grupos en específicos, ¿cierto? Que quieren hacer creer a la sociedad de que la vida no inicia en la fecundación, de que un embrión es sencillamente un conjunto de células que es parte del cuerpo de la madre, ¿cierto? Que la madre o la madre tiene toda la libertad de poder escoger si ese conjunto de células, ese tumorcito, mal llamado, ¿cierto? Entre comillas, vive o no. Sin embargo, no es así. En el desarrollo embrionario, desde la concepción como una sola célula, estamos hablando del cigoto. Se divide, se especializa formando tejidos y órganos, formando en realidad todo un conjunto en la complejidad y prácticamente va a reflejar la dignidad de la vida humana desde el inicio. Aquí vemos una imagen referencial cuando inicia en una competencia de células espermáticas, cuando uno de ellos logra alcanzar, ¿cierto? Y estamos viendo la división, la formación del cigoto de esta célula. Entonces prácticamente estamos viendo el inicio de la vida, la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Y qué de especial tiene esta nueva unión, cierto? Estamos hablando de que el cigoto posee una inteligencia propia, o sea, prácticamente llega a ser autónomo, se autorregula, se desarrolla por sí mismo, posee un metabolismo y la capacidad de replicación propia, no es parte del ADN de la madre porque tiene un ADN distinto. Uno, entonces estamos hablando de que un embrión, ¿cierto? El cigoto biológicamente, bioquímicamente es autorregulable, tiene un ADN diferente al de la madre, ¿cierto? Es considerado otra persona y en el proceso de crecimiento y de desarrollo también vemos que el bebé tiene un ritmo cardíaco diferente que al de la madre, ¿cierto? Diferente que al de la madre. Bueno, el cigoto pasa por, bueno, podemos observar muchos procesos bioquímicos iniciales, como una activación metabólica del óvulo fecundado. Existe un aumento de calcio intracelular. Estamos hablando del inicio del metabolismo, un sistema realmente increíble, un control de calidad de 99.999999999%. Mencionaba que este cigoto, ¿cierto? En los procesos iniciales, prácticamente estamos hablando de que conlleva un montón de inteligencia autorregulable, tiene un gasto energético propio, ¿cierto? Y bueno, es prácticamente cuestión de que pase el tiempo y se empiece a desarrollar esta nueva persona. Entonces, estamos hablando de vida, estamos hablando de un nuevo ser, estamos hablando de que las leyes, a partir de ese instante, las leyes protegen a esta nueva persona, ¿cierto? Estamos hablando prácticamente de una persona así como nosotros que estamos ahora mismo conectados, sino que está en un proceso de desarrollo. El embrión genera una hormona que es la hormona coriónica gonadotrópica para continuar, para comunicar al cuerpo de la madre que no destruya el endometrio. Entonces, hay un sistema inteligente que podemos ser, que puede ser demostrado, ¿cierto? Desde la biología,
Por ejemplo, mencionamos que el embrión es un ser humano vivo desde la concepción, desde la fecundación, desde la unión de estas dos células, la célula espermática con la del óvulo. No es potencial de vida como nos quieren vender en la narrativa, ¿cierto? Hay muchas narrativas que nos mencionan de que, bueno, es una célula o son un conjunto de células con potencial de vida. No. Biológicamente estamos hablando de que es de que es vida con potencial. Es una vida con potencial. Bueno, entonces, un poquito continuando acerca de lo que es la vida y el derecho a la vida, bueno, vamos a dar espacio a nuestro estimado doctor Enzo, que nos va a comentar acerca de lo que es la bioética como profesionales de la salud. Entonces, prácticamente hemos mencionado acerca de que en las cuestiones de la defensa del menos protegido, del que debería estar más protegido, pero del que no tiene voz, ¿cierto? Cualquier persona actualmente o cualquier embrión que se esté desarrollando en el vientre de la madre es un boliviano más. Y la constitución política del Estado le da todas las garantías porque la constitución política del Estado aquí en Bolivia, como en todos los países, en el inciso 15, perdón, en el artículo 15, inciso 1, reconoce que toda persona tiene derecho a la vida. Entonces, se supone que hay protección de la vida desde la concepción. Toda persona, ¿cierto?, tiene derecho a la vida. Y estamos hablando de que este derecho tiene que ser defendido, principalmente por la familia y nuestra posición como profesionales del área de la salud, que amamos la vida, que estamos ahí compartiendo espacio. En este momento muchos que son estudiantes se están, como decimos o como decían mis padres, se están quemando las pestañas para entender el funcionamiento del cuerpo humano y para poder ayudar a la vida de otras personas, a la salud de otras personas. Nadie que estudia una carrera en salud tiene el objetivo de matar a una persona. Entonces, ahora estamos viendo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que comprometernos con la defensa de la vida del no nacido, del que no tiene voz, del que no puede hablar, ¿cierto? Entonces estamos hablando netamente de una posición que va contraria al aborto inducido, al aborto donde se planifica el asesinato de un boliviano o de una boliviana, ¿cierto? Hay una planificación detrás de esto. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos eh, aplicar la bioética, cómo nosotros podemos aplicar la bioética. Quiero dar espacio y tengo el honor de poder compartir este seminario con un colega, con un amigo, el doctor Enzo. Voy a hacer la presentación. Vamos a dar espacio a nuestro amigo y agradecido por la aceptación de poder compartir este espacio. Bueno, voy a presentar a nuestro siguiente expositor, el doctor Enzo Vera Chávez. Él es médico de profesión, es médico cirujano por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sirvió en una misión de tiempo completo en Trujillo, Perú, del 2011 al 2013. La fe en Cristo es la base de sus creencias y sus principios personales. Ha sido Teaching Assistant en los primeros PPCR y Teaching por Harvard, que es una escuela de salud pública. Ha sido becado por la Sociedad Internacional de Nefrología y GLONCOM. Tiene diplomados en nefrología y hemodiálisis y en educación superior, certificado en Administrative Assistance por Brigham Young University, Idaho. Es docente universitario en Univalle, autor de protocolos, abstracts y coautor de un libro de técnicas de enseñanza. Y para de contar, estimado doctor, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, querido Marvin. Gracias a todos por su presencia. Y bueno, eh, podemos iniciar con la presentación, Marvin. Gracias.
Perfecto, chicos, o a todos, bienvenidos. Vamos a tocar un poco sobre el tema que decía mi querido amigo, hermano, sobre nuestro paciente, ¿no? Hablando como personales de salud, ¿no? Un paciente, una persona, un ser vivo, ¿no? Aquel que tiene la capacidad bueno, inicialmente tal vez no la capacidad de subsistir solo, pero sí podemos y entendemos la parte embriológica, ¿no? Que como decía mi querido amigo Marvin, inicia la fecundación, ¿cierto? Entonces sabemos que es la unión de un esperma con un óvulo y luego de ello se forma el cigoto y luego va a ir formándose y creciendo, va dividiéndose en infinidad de células, 16, 32 y así va dividiéndose hasta formar una mórula y luego se va a comenzar la implantación y ocurre la magia o el milagro de la vida, ¿no? Bueno, inicialmente desde la fecundación va a ir formándose, va a ir teniendo diferente, va a ir creciendo, ¿no? Obviamente, y eso va a ir dándose con el tiempo. Pero eh, vamos a regar esta parte que dice, el no nacido es un paciente, ¿no? Como dice Nacitorus, es considerado, bueno, el ser humano, el nuevo ser, es considerado un paciente, ¿ya? No solo en la parte legal, sino también en la parte ética, bioética en este caso. Como médico, pues consideramos a este nuevo ser como un paciente en el caso de que tengamos que atenderlo, ¿no? En el caso de que podamos, bueno, ir viendo su desarrollo en el transcurso de los 9 meses que mayormente se encuentra dentro del vientre de la madre. Entonces tenemos no solo uno, sino dos pacientes, ¿no? La madre, obviamente, y el nuevo ser o el hijo, ¿no? En este caso. Que cada uno, que en este caso, este bebé, como decía nuestro compañero, o mi compañero, mi amigo, tiene un propio código genético, ¿no? Entonces, es diferente del padre, diferente a la madre, aún si es que fueran brazos gemelares y demás, tienen un código genético único, ¿no? Y eso hace que este nuevo ser tenga tenga sus propias características genéticas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vemos desde la parte médica, bueno, voy a enfocarme también en la parte general, la parte de salud o personal de salud, porque tengo entendido que aquí se encuentran muchos, no solo médicos o futuros médicos. Tenemos, como decía, doble paciente, tenemos que hablar de la autonomía y la beneficencia, ¿no? Luego vamos a ir hablando un poco de eso y hablamos un poco de Nacitorus. También vemos que existen bueno, la tecnología, los nuevos avances tecnológicos científicos me permiten poder abordar nuevos tratamientos también para los pacientes, en este caso el bebé, dentro del vientre uterino. Además, se ha demostrado que o este sujeto tiene un derecho clínico, ¿no? Es porque ya que es un paciente, tiene ese derecho de ser tratado de manera igual, ¿no? Y bueno, como decía anteriormente, nosotros tratamos a la madre y al hijo por igual. Entonces, si es un paciente, como dice aquí, que puede ser diagnosticado y tratado, entonces es un ser humano. Siguiente, por favor. Antes de entrar a esta parte, me gustaría dar pequeños datos que creo que hay algunos de mis alumnos aquí que también pasaron conmigo en virología, y debemos tomar en cuenta, ¿no? De que durante el desarrollo temprano del ser humano, por ejemplo, en el día 1 sabemos que es la concepción, luego el día 22 aproximadamente tenemos los primeros latidos de este nuevo ser, entonces que comienza a, tal vez no son perceptibles, pero sí ocurren, ¿no? O sea, no ocurren para poder permitir que este nuevo ser pueda ir nutriendo
al resto de sus órganos o su resto del embrión por medio de esos latidos. Entre la quinta y sexta semana ya vemos que se van formando estructuras como los ojos, brazos, piernas, ¿no? Y algo interesante que si ustedes quieren dar más o menos, ver el tamaño, digamos, de un embrión, bueno, en este caso un feto, de la 10ª semana más o menos, es el tamaño de un pulgar. Entonces vean ese tamaño y esa personita ya tiene ojos, cerebro, corazón y en algunas estructuras, extremidades también que se pueden ir evidenciando, pero en ese tamaño, ¿no? Entonces vemos que es tan minúsculo, pero aún así tiene vida, ¿ok? Entonces, viendo eso, viendo que ya podemos, o ya tiene latidos cardíacos, aún hasta tiene desarrollado el sistema nervioso dentro, previo a la... Sabemos que médicamente el aborto se debe realizar, bueno, según la ciencia, o si mejor dicho, no se debe realizar, se considera aborto previo a las 22 semanas de gestación, ¿no? Entonces vemos que previo a todo eso ya ocurren muchos factores que pueden indicarnos de que sí es un ser vivo, ¿no? Claro que necesita de la madre, que eso sí es natural, pero sí, tenemos esa parte, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de la que es los principios bioéticos. Los más importantes, en los 4 principios bioéticos que podemos entender, tenemos lo que es la no maleficencia, promanificencia, beneficencia, autonomía y justicia. Entonces, no maleficencia se refiere a no hacer daño, ¿no? Entonces, como mencionaba Marvin, el aborto es considerado un asesinato, ¿no? Es un daño directo, ¿no? A un ser eh, indefenso, ¿no? Y es intencional, ¿no? En muchos, en todos los casos es de manera intencional. Bueno, puede ocurrir tal vez algún caso, abortos no deseados, ¿no? En los que por algún trauma o alguna lesión, algún accidente que puede sufrir la madre, o tal vez algún mecanismo eh, eh, propio del cuerpo de la madre puede causar un aborto, en este caso no deseado, ¿no? Lo que nos estamos enfocando dentro del tema es bueno, proteger la vida de aquel que no puede defenderse y por decisión de segundo o terceros se realiza un aborto, ¿no? Luego, beneficencia, que es actuar por el bien del paciente. Recordemos que no solo es la madre, sí, la madre es muy importante, el cuidar madre es muy importante, eso lo tenemos muy bien claro, pero también recordemos que existe otro paciente que es el bebé, y hablamos de ello, ¿no? Que nos atendemos a 2 personas, ¿ok? Y el más vulnerable en ese tiempo, o en ese momento, es el niño. Autonomía, sí, entendemos de que la madre tiene la capacidad o tiene la decisión sobre su cuerpo, pero debemos entender de que mm, el hijo es otro ser, otra persona, otro cuerpo, ¿no? Tal vez la madre sí proporciona alimento, proporciona cobijo, proporciona muchas cosas para el desarrollo de este nuevo ser, pero es otro cuerpo, ¿no? Es, como decía anteriormente, otro paciente también, ¿no? ¿Por qué? Ya habíamos nombrado, tiene un ADN distinto, diferentes latidos, entonces, bueno, es totalmente otra persona. Siguiente. Yes. Entonces, por último, justicia, ¿no? Eh, lo más importante es defender al más débil, ¿no? Y el no nacido es el que necesita mayor, bueno, no se puede defender totalmente, ¿no? No tiene la capacidad de defenderse y de bueno, hablar o comunicarse, ¿no? De manera que podamos entender en ese momento, ¿no? Entonces, la última parte de la bioética es la justicia, ¿no? Defender a quien necesita o el que es más vulnerable, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la bioética personalista se refiere, bueno, a todo lo que toda persona o
la vida comienza desde la fecundación. Y que la dignidad de este no depende del tamaño, como decía, ¿no? El tamaño del pulgar entre la 10ª y 11ª semana, el bebé ya se mueve, ya puede abrir la boca, pero el tamaño es pequeño todavía, no es tan grande, ¿no? Entonces, eh, y aún así, su dignidad no depende de eso, ¿no? Tampoco depende del desarrollo que vaya a ocurrir durante los 9 meses de gestación, ¿no? O los 3 trimestres que se desarrolla el bebé. Hay una dependencia, también no depende, o sea, porque el bebé necesita de la madre o depende de ella para poder subsistir. No, su dignidad no depende de ello. Además, también no depende del deseo que tenga, como decía, segundas personas o terceras personas, ¿no? O el contexto social, que eso puede ser también una presión para específicamente la madre, ¿no? Que es quien es la que realmente tiene el peso de la decisión en la hora de ver si es que realiza o no un aborto, ¿no? Como decía, la dignidad del ser humano no se debe a las circunstancias, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo más importante. Siguiente, por favor. Y bueno, todos, bueno, los que son médicos, tengo entendido que realizamos al finalizar la carrera, un juramento, es el juramento hipocrático, ¿no? Entonces, durante todo el proceso de estudio dentro de la medicina o también todo personal de salud, ¿no? El mismo nombre, la salud, ¿no? Sanar, curar, ¿no? Eh, no somos eh, quienes traemos muerte, ¿no? Lidiamos con la muerte, obviamente, luchamos contra ella para evitar que nuestros pacientes puedan llegar a ese fin fatídico, ¿no? Entonces, el objetivo del todo personal de salud es la supervivencia o ayudar al paciente a que pueda vivir de con una calidad de vida la más óptima que se pueda dar. Entonces, ya sea el personal de enfermería, o cualquier persona de salud, ¿no? Odontólogos, todos ellos buscan, todos nosotros buscamos eso dentro de en general para las personas, ¿no? O para todos los miembros de la humanidad. Bueno, sabemos muy bien de que nosotros debemos obedecer las leyes, bueno, quienes son cristianos y no, también que debemos obedecer las leyes que Dios ha impuesto a los hombres. También me imagino que todos saben sobre los 10 mandamientos, uno de ellos es no matarás, por ejemplo, ¿no? También debemos reconocer, ¿no? Por ejemplo, hay algunas escrituras en las que nombra que Dios conocía a bueno, un profeta llamado Samuel desde el vientre de la madre, ¿no? Entonces, como indicando de que era una persona ahí, ¿no? Que aún antes de nacer, ya era capaz de conocer y de ser parte de la vida humana, ¿no? Entonces, eso debemos entender de manera muy amplia, ¿no? Y también y reconocer de que no solo por religión, sino por un valor ético, ¿no? Valor ético y a lo que a todas las personas que nos encontramos aquí aún no siendo personal de salud, tampoco queremos dañar a otros, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho con la moralidad, con el deseo de poder dar felicidad y bienestar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Creo que eso también tiene mucho que ver con la decisión que se pueda tomar más adelante en el caso del aborto, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Y bueno, la pregunta dice, ¿cómo ejercer la objeción a la conciencia? ¿No? A veces bueno, nosotros tenemos la autonomía moral y profesional, ¿no? Nadie nos puede obligar a realizar ciertos actos que sean incorrectos, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, hay muchos casos de personas que han realizado también abortos y al realizarlos y al ver ello, no han sido obligados a eso, pero también se han dado cuenta del daño que pueden causar no solo a la madre, sino también al nuevo ser, que es un daño irreparable, y han cambiado esa mentalidad porque se dan cuenta de que es una persona indefensa, ¿no? Y, y no son obligados, nadie nos coloca, bueno, eh, espero que no, un arma en la cabeza para poder hacer ese tipo de procedimientos, ¿no? Y además existen muchas fundaciones, organizaciones mundiales como la OMS, que es el más importante de la salud, que reconoce eh, esa conciencia que debemos tener a nivel general cuando hablamos de salud, ¿no? Y que pueda ser ejercida de manera correcta, ¿no? Que eh, podamos tomar la decisión correcta de saber qué es lo que necesitamos hacer para poder tratar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, amigos y demás, ¿no? Que es lo más importante. Siguiente. Bueno, perdón, así. Y bueno, llamado a la vocación, creo que todo personal de salud, además de querer sanar, creo que también es más por servir a los demás, ¿no? Creo que el cuidar de su prójimo, creo que la gran mayoría de las personas que, que deciden estudiar, entre muchas otras razones, creo que la base está en eso, de servir, ¿no? De poder dar esa segunda milla al paciente, ¿no? Y todo personal de salud, no solo también en la parte humana, sino también hasta los animales, ¿no? Los veterinarios y demás buscan ese proyecto de vida, ¿no? O la vida que se pueda cuidar, ¿no? Creo que ello es también muy importante de poder salvar y salvaguardar la vida del vulnerable, porque toda persona que llega a nuestras manos es vulnerable ante nuestra vista, ¿no? Está en una situación apremiante y requiere o acude a nosotros para poder darle una nueva oportunidad o una capacidad de poder vivir mejor. Y creo que ello es lo que debe primar en nosotros, y creo que prima en la mayoría de personas que estudian salud, ¿no? Que es el defender la vida, ¿no? Y sé que ya vamos a terminar, antes de poder terminar, existen sé que me enfoqué en la persona vulnerable, pero en este caso el bebé, pero también la mujer en realidad, en muchas ocasiones puede encontrarse en situaciones apremiantes, situaciones en las que la decisión que tiene de poder, ¿no?, abortar a su hijo o hija, eh, a veces lo toma por presión social o por muchos factores que se encuentran alrededor de esa persona, que pueden hacer de que actúe de una manera impulsiva, ¿no? Y entonces el apoyo que se puede dar también como personal de salud a la madre, que es muy importante explicarle las razones eh, por la cual protegemos la vida también de su hijo o hija. Entonces, eso también puede dar a la persona, en este caso a la madre, mayor seguridad, mayor calma, ¿no?, ante ese tipo de situaciones. Sabemos que existen situaciones también apremiantes como violaciones o muchas situaciones difíciles para la mujer en el momento del embarazo, de estar embarazada. Tal vez por el estudio, presión social, ¿no? Tal vez porque el bebé se encuentra con alguna malformación, ¿no? Por ejemplo, espina bífida, que puede dar una vida un poco deplorable para aquellos que no tienen un buen estatus económico y hasta puede adelante vivir en silla de ruedas y mucho tipo de esas situaciones, ¿no? O malformaciones muy apremiantes que pueden hacer que la persona decida en abortar, pero existen actualmente muchas tecnologías, entre ellas, por ejemplo, en Colombia se hacen cirugías, eh,
donde se apertura, se realiza una eh, laparoscópica para poder cerrar, por ejemplo, la espina bífida, ¿no? De cerrar y mantener el, el, el sistema, la parte nerviosa, ingresarla y así ese bebé pueda nacer y pueda caminar, ¿no? Porque sin, los pacientes con espina bífida no pueden caminar, ¿no? Y existen otros tratamientos también que se pueden hacer durante la vida intrauterina del paciente. Entonces, hay también nuevas opciones, nuevas estrategias para evitar llegar al punto del aborto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que no solo debemos quedarnos en, no, yo sé que no debo dañar al paciente, sino también buscar estrategias, dar soluciones, ¿no? Acciones para que tanto la madre y la familia y el bebé puedan salvaguardar su vida, ¿no? Y eso, agradecido a todos por su atención. Imagino que si hay preguntas, estamos para ayudarle y responderlas, ¿no? Muy atento a ellas. Gracias. Muchas gracias, querido doctor Renzo. Ha sido una participación espectacular porque prácticamente necesitamos, ¿no? Necesitamos entender cuál es la posición de nosotros como profesionales del área de la salud. Me gustaría si pudieran escribir sus comentarios, sus preguntas. Voy a complementar con la última partecita del contenido que tenemos ahora para todas las personas que se están conectando y para las personas que lo van a ver también a través de YouTube y nuestras páginas. Les invitamos a que puedan hacer por favor sus consultas, sus preguntas, los comentarios. Bueno, a ver, cómo nosotros nos podemos respaldar de una forma legal, ¿cierto? Si en algún momento decidimos no participar en un proceso de aborto, porque actualmente en Bolivia, si bien no está permitido el aborto como en otros países sí, pero hay ciertos aspectos legales donde le da la viabilidad a no tener una sanción al tema del aborto. Entonces, veamos un poco esto que es algo sumamente importante que todo boliviano debería saber y conocer las normas en este país. Nadie puede ignorar la ley, nadie puede decir, yo no sabía. Cualquier persona que llega a los 18 años y se convierte en una persona adulta, en automático se supone que debería de saber las leyes, ¿cierto? Entonces, revisemos rápidamente esta última parte mientras van haciendo sus preguntas, por favor. ¿Cuál es el fundamento legal sobre el derecho a la vida? Aquí en Bolivia eh, tenemos, por ejemplo, el Código Niño-Niña Adolescente que nos habla acerca de que la vida humana comienza desde la concepción. Hay un conjunto, cierto, de normas que protegen al niño, niña y adolescente y habla de la niñez y de la adolescencia y en el artículo 5 establece y dice que la concepción o la vida inicia desde la concepción, entre paréntesis, fecundación, ¿ok? Para nosotros. La sentencia constitucional 0307/2018 nos menciona y afirma que el derecho a la vida es progresivo y continuo y debe aplicarse con el principio de favorabilidad hacia la vida humana en formación. Otros principios constitucionales en el artículo 13 y 14 nos menciona de que la protección de los derechos fundamentales, un derecho fundamental es el derecho a la vida. Independientemente sea, como decía doctor Enzo, tenga una malformación, independientemente sea como vaya a nacer, es más, es donde más se necesita el apoyo de las familias, de las personas, ¿cierto? En el artículo 156 nos habla acerca de los tratados internacionales de los derechos humanos que están por encima de la ley, de nuestra Constitución, ¿cierto? Como el Pacto de San José de Costa Rica, que habla y que nos menciona acerca de que se protege la vida, inclusive prenatal, ¿no? Antes de su nacimiento. Entonces, la Constitución Política del Estado nos respalda. Habíamos mencionado que en el artículo 5 nos menciona que el niño, niña y adolescente se considera hasta los 12 años, pero partiendo desde la concepción. Bueno,
También todos tenemos derecho a la salud, cualquier persona tiene derecho a la salud. Aquí en Bolivia hay una protección prenatal, el doctor nos mencionaba acerca de ciertas intervenciones quirúrgicas que todo personal de salud tiene que buscar alternativas, ¿cierto? Tiene que buscar alternativas para salvar las dos vidas. Usualmente se tiene esa, o bueno, en ciertos debates, cuando se toca el tema del aborto, es como que se muestra escenarios donde, donde se pone en juego, ¿no? Donde resulta que dice o escoges a la madre o escoges al bebé. Entonces, y es como que hablan con la familia y la familia tiene que escoger o a la madre o al bebé. Pues en realidad tiene que ver con una cuestión bioética eso. No existe en realidad la situación de escoger quién vive y quién muere. Lo que todo profesional del área de la salud tiene que escoger es salvar las dos vidas, no solamente una. ¿Cierto? Actualmente en Bolivia hay causales no punibles de aborto, ¿cierto? Por ejemplo, uno, cuando el riesgo para la vida o la salud de la mujer, que era lo que les menciono, no existe esa figura en sí. En las constituciones políticas del Estado, en muchos países, es demasiado ambiguo este tema de salud, ¿cierto? Ujú. No está expresado como se debería expresar. Entonces, no existe esa figura de poder escoger si vive la madre o vive el hijo y tienen que escoger. No existe. Cualquier médico, cualquier profesional en salud tiene que apuntar a salvar las dos vidas, no solamente una. La segunda causal que está libre, se podría mencionar, de alguna sanción es por violación, incesto o estupro, ¿cierto? ¿Qué significa? Que si una persona o una mujer decide abortar, ya sea por consecuencia de una violación o un incesto o un estupro, no va a tener una sanción, ¿cierto? Pero, a ver, bueno, contrarrestemos este punto. El tema de la violación, efectivamente hay un problema ahí donde hay una víctima, ¿cierto? Y hay una persona que es un delincuente, una persona que ha transgredido, ¿cierto? A otra persona, pero se puede buscar alternativas. El objetivo no es asesinar a alguien, no se puede resolver un problema matando a alguien, ¿cierto? Es donde se necesita el apoyo de las dos vidas, tanto de la madre que ha sido violada, que con seguridad tiene algunas consecuencias psicológicas, biológicas, pero también hay que apoyar al punto del bebé. Entonces, el tema de la violación, de los incestos, del estupro, hay que atacar desde la raíz. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los común denominador que existen en las violaciones? ¿Cierto? Y es prácticamente trabajar en la seguridad de las familias, trabajar en la seguridad de estos niños, de estas niñas, de estas adolescentes que han sido violadas, ¿no? Usualmente en los casos de violación se quiere obligar a la mujer a continuar el embarazo porque dice que es tortura. Esas son narrativas que manejan grupos de personas donde menciona de que una niña que fue abusada sexualmente de 14 años o 13 años, ¿cierto? Tiene que abortar porque resulta que va a ser una tortura ese embarazo, cuando en realidad el culpable aquí es el violador, no es el bebé. El bebé es un indefenso, no es el niño. El aborto no castiga al criminal, ¿cierto? Sino que está eliminando a un inocente que no tiene voz, que es vida, que tiene un ADN propio, que tiene un latido propio. El doctor Enzo nos explicaba una forma interesante de acerca de la formación, ¿cierto? Que es el tamaño de este dedito que tenemos, pero ya es una vida y bueno, que tiene un potencial tremendo, ¿cierto? Para ser una persona y desarrollarse y aportar. Es injusto castigar a alguien por el pecado de otro. No podemos matar a un bebé y solucionar el problema. Ese no es. Es más donde más se necesita ayuda. Los embarazos por violación no son tan comunes. Matar a un niño no sana el trauma. Es más, hay múltiples estudios que muestran que hay una mayor prevalencia en las madres que han sufrido aborto, ¿cierto? Que han pasado por este proceso, después tienen problemas de depresión, ideación suicida y culpa en mujeres que abortan después de una violación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se recomienda ahí? ¿Cierto? Que nosotros tengamos
el concepto de que la ciencia es clara. Desde la fecundación hay un nuevo ser, un ADN único y diferente. Su origen injusto no cambia su humanidad. Debemos tener una compasión verdadera y acompañamiento, no eliminación hacia la madre, ¿no? Bueno, el aborto suele ser considerado como un segundo trauma para una persona incluso que ha sufrido una violación. Una persona que ha sufrido una violación, que ya ha pasado por un proceso de un trauma, muchas mujeres supervivientes al aborto han reportado que el aborto se sintió como una segunda violación, porque el control sobre su cuerpo vuelve a estar en manos de otros. Causal 2, usualmente otras personas, ciertos grupos pro aborto, pro muerte, ¿cierto? A favor del aborto mencionan que existe un peligro para la salud ya sea de la madre y el aborto es necesario. Bueno, ya explicamos el punto de vista de la bioética, ¿cierto? Se apunta a salvar las dos vidas, no una, no una. El objetivo es salvar las dos vidas, hacer hasta lo imposible para salvar las dos vidas. Existe, sí, que por consecuencia, lastimosamente, el bebé puede llegar a fallecer, ¿cierto? Pero no es algo a cual se apunta. No se apunta a decir muere él y vive él. Como seres humanos y como profesionales en salud no somos quien para poder decir quién vive y quién muere. Los médicos o el profesional en salud deben ser y han sido a un inicio los principales interesados en la sociedad, o bueno, dentro después de los padres, ¿cierto? De defender la vida. Los médicos pro vida pueden dar absolutamente todas las emergencias obstétricas sin matar al bebé, como nos mencionaba el doctor Enzo. Si ambos son pacientes, ambos deben merecer el cuidado. No elegimos entre una vida y la otra, hacemos todo lo posible por salvar las dos vidas, ¿cierto? Bueno, ya para ir terminando, hemos visto un poco acerca de la necesidad que existe. Salvemos a las dos vidas, salvemos prácticamente a muchos bolivianos que están por nacer y demos un apoyo a todas aquellas mujeres que han pasado, ¿no? Además de hablar de otras alternativas que se puede y que en una segunda oportunidad vamos a mencionar. Bueno, vamos a leer algunas preguntas. Dice, ¿cuál es su opinión acerca de la fecundación in vitro donde se crea la vida en un laboratorio? Bueno, también si gusta puede responder el doctor Enzo Sí, sí. rápidamente. A ver, Es- mencionamos es- de que, sí, sí, sigue, sí. Perdón. bueno. El tema de la fecundación in vitro es prácticamente una ayuda, ¿cierto? Es una ayuda, eh, es algo que es en automático, se podría decir, es algo mecánico, ¿no? Eh, Son dos células, tanto el espermatozoide como el óvulo, y la unión de ambas generan una nueva vida. Entonces, creo que es algo que ha ayudado a muchas parejas a poder concebir, ¿cierto? Pero bueno, en realidad yo resalto mucho que es algo que sí en cierta parte la mano del hombre como que ayuda, ¿cierto? Pero no es algo que haya sido generado por el ser humano, ¿no? Es prácticamente seguir algo mecánico, algo que ya está predestinado a través del ADN en la célula espermática y en el óvulo. Y bueno, algo más, doctor. Es, como decías, es una solución, ¿no? O mejor dicho, una luz de esperanza a parejas, por ejemplo, que han intentado de mil maneras, ¿no? Si hablan de mi opinión, por ejemplo, de mil maneras, eh, eh, poder crear una familia, ¿no? Porque ese es el objetivo también de todos nosotros, aquí es de tener familia, ¿cierto? Bueno, obviamente familia puede constar hay diferentes maneras, pero la mayoría, ¿no? Padre, madre e hijos, ¿no? Entonces, muchas parejas como nombradas pueden intentarlo muchos años, año tras año, ¿no? Médicamente, por ejemplo, se considera una pareja infértil después de 2 años de intentar tener embarazada o que se embaracen sin protección. Entonces, hay casos, ¿no? Yo tengo hasta amistades que lo han hecho, ¿no?
yo no estoy de acuerdo cuando sucede lo siguiente, ¿no? Recuerden de que hace, ¿no? Se crean embriones y el embrión, una vez cuando se forma el embrión, se ingresa al útero, ¿no? ¿No? Entonces, o ya tenemos esa fecundado. Entonces, a veces se sacan varios óvulos y varios espermatozoides y se crean varios embriones. Y a veces se colocan no solo un embrión, sino varios embriones para ver cuál de ellos sí logra implantarse. Y algunos, pues, no todos nacen. En ocasiones sí he tenido conocidos que los tres que colocaron, los tres, ¿no? Pero, ¿a qué me voy? Que existe como un banco también de estos embriones, ¿no? O sea, las parejas que hacen esto, por ejemplo, hay una clínica muy conocida, que es la clínica de Montalvo, que, digamos, pueden sacar 10 embriones, ¿no? Entonces, en algún caso, se pueden desechar eso, y es prácticamente otro aborto, ¿no? Entonces, igual matar a ese embrión o a esa nueva vida. Entonces, ahí es donde yo no estaría totalmente de acuerdo. No quiere decir que me gustaría realizar una in vitro en mi familia, pero creo que es una solución para aquellas personas que lo ven como un rayito de esperanza, ¿no? Entonces, es la última opción de las últimas opciones para poder ir formando su familia, ¿no? Creo que en esa parte, ¿no? Sí, pero cuando ya vamos, como le decía, a esa parte de desechar estos embriones, es un aborto por fuera, por así decirlo, ¿no? Entonces, estamos hablando del mismo tema otra vez ya. Ahí es donde no estaría de acuerdo yo. La siguiente Muchas pregunta, si la leo. Dice, sí. en una situación, dice, ¿cómo debemos intervenir nosotros como profesionales de la salud desde los principios bioéticos, equilibrando la autonomía de la madre y la protección del embrión? Claro, en la que una madre desea abortar, no te comunica eso. Yo no he tenido el caso, perdón, no he tenido el caso de que alguien venga y me comunique, mire, doctor, quiero abortar, sino más bien ya llegó el paciente o la paciente a, bueno, a emergencia habiendo consumido abortivos, ¿no? La gran mayoría de las pacientes que llegan en ese estado lo hace sin tutela de un médico, ¿no? Lo consigue de manera, puedo decir, hay que ser sinceros, es muy fácil de conseguir este tipo de abortivos, eh, y eso hace que a veces las personas lo hagan en su casa y eso puede dañar a la persona, ¿no? Pero en caso tuviéramos un caso hipotético, porque yo no lo he vivido, pero podríamos abordar, escuchar, lo que es lo más importante, escuchar a la paciente, nos dé sus razones, que nos explique las situaciones que tiene, y luego de ello expresar también nuestra posición como personal de salud, por ejemplo, inicialmente, y luego, si es que hay un poco más de apertura, es hacerlo de manera religiosa, ¿no? Pero creo que como guían, como personal de salud, tenemos las herramientas para justificar que la vida es muy importante, ¿no? Tanto de la persona, de la madre, como... Entonces creo que siempre escuchar las razones, luego no imponer, pero sí demostrar, justificar y también dar soluciones, ¿no? ¿Qué se podría hacer en el caso de una violación, por ejemplo? Tal vez adopción, si es que siente que el niño puede ser una carga emocional y traumática, ¿no? De la adopción, ¿no? Entonces, eso podría hacer una solución. O también tenemos ayuda como ProMujer, por ejemplo, que puede dar ayuda psicológica y demás para poder abordar ese tipo de casos. Porque sí, en muchos hospitales existe, ¿no? Esta parte de la psicología para poder llamar a un psicólogo y que nos apoye también en ese proceso de, de, en que la madre tiene la decisión, ¿no? De abortar o no. Eso. Bueno, quiero complementar algo más con lo que mencionó el doctor acerca del tema de salud y hablaba acerca de un punto de vista religioso. A ver, yo creo que como personas, ¿cierto? Debemos entender de que, bueno, el concepto de salud, ¿sí? Es el bienestar, bienestar perfecto, físico, mental y social. Vamos a añadirle algo más ahí, bajo cosmovisión bíblica, ¿cierto? Si creemos en Dios y debemos entender
de que se tiene que añadir un aspecto más que es el espiritual. Entonces, la salud significa es el bienestar perfecto, físico, mental, social y espiritual de una persona, porque debemos entender que como personas no solamente somos cuerpo, no solamente somos carne, sino que tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces también se tiene que abordar desde ese punto de vista espiritual y dar un acompañamiento espiritual. ¿Cierto? Me acuerdo que en una clase me decía un estudiante, comentaba, pero si en Bolivia es legal el aborto, bueno, hemos visto, hay tres causales de aborto que no, se podría decir de una forma indirecta es legal. De una forma, sí es legal en tres causales el aborto, de una forma indirecta, ¿cierto? No es que existe el derecho al aborto, no existe el derecho al aborto, existe el derecho a la vida, pero también consideremos de que no todo lo legal es bueno delante de Dios. Eso es demasiado importante. No todo lo legal es bueno delante de Dios. Antes era legal la esclavitud, era legal empezar a vender y comprar esclavos y había un mercado de esclavos. Y era legal, se podía hacer. Sin embargo, no era bueno delante de Dios. Entonces, el aborto no es bueno delante de Dios, no es correcto. El doctor mencionaba dentro de de los 10 mandamientos, no matarás. Bueno, damos espacio a Jessica Ticona que nos pregunta, doctor, mi pregunta sería cuál o de qué manera considera que es el argumento más importante para defender la vida desde la concepción. Bueno, prácticamente de una forma biológica. Hay diferentes formas de cómo defender, ¿cierto? Pero desde una fuente biológica, una perspectiva biológica, porque bueno, hoy en día hay corrientes que nacen y quieren filosofar y mencionar de que todo es una construcción social, ¿cierto? Y quieren hacer creer de que la mujer es abusada, de que la mujer tiene que llevar una carga de un parásito, ¿cierto? Y lastimosamente pues satanizan al hombre, satanizan al varón, ¿no? Que también es otro aspecto, trabajar en el liderazgo de los hombres, que lastimosamente vemos muchos casos de esto porque el hombre ha perdido el liderazgo, ¿no? El hombre no se ha puesto, como decimos vulgarmente, no ha tenido los pantalones para luchar por una familia, para ponerse en la brecha, para tener ese compromiso, de decir, yo voy a criar a mis hijos y voy a ser el proveedor, ¿cierto? Entonces, hay muchos argumentos, ahora los hemos enseñado desde el punto de vista de la bioética, desde el punto de vista de la biología. En otra oportunidad hablaremos desde el punto de vista espiritual, cómo podemos nosotros tener argumentos espirituales que son también argumentos potentes, ¿no? Bueno, hay una pregunta, quiere participar, y de ahí le damos espacio al doctor Enzo. Ok. Adelante, estimado Eric, buenas noches. Eric Leaño está con la manito levantada, no sé si quiere opinar. Bueno, ya lo bajó. Doctor, Sí, pueden participar, me gustaría que participen. Creo que el conversatorio, el nombre, ¿no? Para poder conversar entre todos, pero sí, como en la última pregunta que hablaba del argumento, bueno, uno, si es persona de salud, saber, ¿no? Los principios bioéticos, ¿no? No maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía también. Entonces, darle la capacidad, bueno, dar la capacidad también a la persona, me refiero, no, escuchar a la persona y luego mencionar y justificar cada una de las cosas. Por ejemplo, decirle, mire, a, a los 22 días, a los 22 días de nacido, bueno, me refiero de estar fecundado, ya comienza a latir el corazón. Unas semanas después, este paciente ya tiene un sistema nervioso formado. Dentro de las semana 11 a 12 ya tiene extremidades, manitos, piecitos, ¿no? Se comienza a mover. Entonces, eh, es una persona, no es un pez que está en una pecera, ¿no? Que obviamente igual es un ser vivo. Entonces, es alguien que siente, tal vez no lo puede comunicar, ¿no? Muchos dicen, no, pero es que depende de la madre y para ser un ser humano no tiene que depender. Cuando uno nace,
sale del vientre de la madre, sigue dependiendo de los padres. Aun cuando uno llega a la tercera edad, igual llega un punto en el que te vuelves como un niño pequeño, un bebé, donde tienen que cambiarte los pañales, donde a veces tienen que ayudarte a caminar, tienen que asearte. Entonces, eh, eso se da no solo dentro del vientre, en que la dependencia, ¿no? Entonces, eso, eso puedes dar como argumento. Pero algo muy importante es que puedas hablar o mencionar estas cosas con amor, respetando a la persona, no siendo ese médico, ese profesional de salud que viene y grita, ah, no, que esto, que lo otro, no, nunca, nunca vamos a poder, si vamos a la lucha, a la contienda, porque la contención no es de Dios, sino del enemigo. Entonces, al hacer eso, al ir con esa intención, nadie nos va a entender, no nos van a escuchar. Si vamos con esa, ese amor, ¿no? Que mismo Jesucristo dio cuando explicaba aquí en la tierra, eso va a hacer que la persona pueda cambiar de opinión, ¿no? No, no lo hacemos para obligar. Todas las cosas que nosotros vayamos a hacer no lo hacemos para obligar, pero sí al dar un punto de vista y que vean nuestra seguridad también, ¿no? Que vean esa seguridad que tenemos en nuestra opinión. Eso también va a hacer que puedan ver y de tomar una mejor decisión, ¿no? Y también, si ustedes se encuentran en esta situación apremiante, pueden preguntarle a Dios en su mente, ¿no? Hacer una oración y decirle, ayúdame, ¿no? O sea, estoy en una situación en la que necesito tus palabras, así como Moisés le dijo, ¿no? A Dios, yo no hablo muy bien, entonces tal vez puede que le mande a alguien más, así como o un Aarón para que les ayude, o simplemente ustedes pueden desatar su lengua y poder decir las palabras correctas que necesitan para acercarse a esa persona y ayudarle a tomar una decisión que va a cambiar su vida, ¿no? Y para bien, ¿no? Creo que eso, ¿no? Me gustaría que participen, de verdad. No sé, Marvin, cómo podemos invitarlos. Si pueden encender su cámara también y poder participar, nombrar, y creo que pueden decir algo. Creo que Bueno, todos. sí, bueno, hasta que se animen a hacer más preguntas, voy a dar espacio al doctor Ricardo, él es el director de la academia, si quiere complementar algo, doctor. Buenas noches. Verdaderamente uno se queda eh, realmente con mucho gusto y satisfacción al escuchar a dos científicos, dos médicos, que cada cual en su rama especializada, nos han mostrado realmente lo que es este tema tan importante que ahora está, bueno, no ahora, ya hace muchos años, que es la vida, en qué momento empieza, ¿no? Eh, Se han dado todos los fundamentos, inclusive legales. Quería yo intervenir en ese momento, pero bueno, como abogado, simplemente decirle que lo que manifestó Marvin es correcto. Ya vamos a tener tal vez un conversatorio mucho más profundo al respecto, pero quería eh, entrar a un tema que es un poquito complicado y que para muchos, y para muchas personas, especialmente mujeres, eh, y creo que no se ha tocado ahora, eh, a ver, por la falta de tiempo, pero es importante. Hay una forma que muchas personas, inclusive madres, les enseñan a sus hijas, y las jóvenes que tal vez ya tienen acceso a información, que es la pastilla del día después. Quisiera empezar con esa pregunta para que un poco aclaren qué significa la pastilla del día después. ¿Y qué significa lo que ahora, y esto lo entiendo porque conozco a jóvenes y uno escucha lo que hablan, lo que es ahora el anticonceptivo que viene en un chip? Si por favor esas dos cositas podríamos tocar. Un chip, no sé, pero debe conocer mejor que yo, que no permite que una mujer pueda concebir, pueda embarazar. A ver, empecemos con eso y después comencemos conversando, por favor. El doctor Enzo, pues empezaremos con el doctor Enzo. Ok, ok.
Bueno, bueno, la pastilla del día después, pues es un método de emergencia, como le llaman, ¿no? Pero bueno, no es algo con lo cual estoy de acuerdo. Lo consideran como un método de anticoncepción o un método de planificación familiar, entre comillas, lo digo porque no es un método óptimo de planificación familiar. Este, y trae muchos efectos adversos, ¿no? Y en especial cuando la madre o la mujer quiere en un momento llegar a tener hijos, ¿no? El uso constante de este tipo de métodos, si podríamos llamarlo así, eh, científicamente se ha probado de que causa infertilidad, es una de las causas de infertilidad. Entonces, cuando llega el momento en que se sienten preparadas, sí, obviamente sin intención de menospreciar, pero si sienten querer tener hijos, no pueden hacerlo por ese tipo de razones, ¿no? Entonces, o por esta razón, en este caso del uso constante de métodos abortivos. Y también, en alguna ocasión, tampoco funciona, ¿no? Llega y luego recurren al aborto, ¿no? Entonces, es la opinión que tengo sobre ello. El segundo punto creo que nombró el tema del uso de chips, que es un anticonceptivo, ¿no? Hormonal, ¿no? Y bueno, mi percepción sobre la vida, sobre la familia en este caso, ¿cierto? Porque creo que más enfocado a la familia, es que la decisión la tiene padre o esposo, esposa y Dios. No hay terceros. Entonces, la decisión de el número, la cantidad, el tiempo de tener un hijo o hijos depende solamente, de mi punto de vista, del esposo, la esposa y Dios. Nadie más. Pa- yo digo padre, madre, pastor, obispo, profeta. No depende. Pueden recomendar. Yo o sea, respeto mucho la opinión de ellos, pero creo que la cantidad y la decisión final es Dios y la pareja, ¿no? Entonces, ahora estos métodos, por ejemplo, me imagino que eso eh, también influyen en ese proceso, ¿no? De que la vida es lo más importante, ¿no? Traer un nuevo hijo es muy importante. Pero, bueno, para terminar, creo que el tiempo y cuándo, dónde, ya lo decide cada familia, ¿no? Pero no es algo que recomendaría también porque las mujeres, también tienen otros efectos adversos, ¿no? Pueden engordar, pueden tener acné, pueden aumentar los quistes ováricos, puede también ser para que puede tener la formación de miomas, entonces se puede complicar, ¿no? Recordemos que es una hormona, ¿no? Es una hormona que puede provocar esa de variación. Recordemos que fisiológicamente el cuerpo se mantiene, ¿no? Se la homeostasia, ¿no? Entonces tiene que mantenerse equilibrada. Cuando hay un desbalance en eso, es donde el cuerpo sufre cambios y esos cambios pueden ser dañinos para el bienestar, en este caso, de la mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso, eh, por esa razón, tal vez ese uso, sé que depende mucho también de la pareja, pero no es una recomendación óptima, ¿no? No quiere decir tampoco que estoy totalmente de desacuerdo, pero creo que se entiende un poco el punto cuando hablo de la familia, ¿no? Pero eso es un punto de vista personal, ¿no? Creo que lo tengo yo ahí bien, eh, desde mi punto de vista, perdón. Sí, quiero aclarar esa parte, ¿no? Aprovechando que el doctor está con nosotros, médico, ¿se puede considerar entonces que la pastilla después es un aborto? Claro, claro que sí. Si es que ocurre, bueno, no se sabe tampoco si es que ocurre una fecundación o no. Recordemos de que si es que ocurre una fecundación, sí es un aborto.
Pero si es que no ocurre una cuestión, es como, solo como tomar un Claro, caramelo, digamos. claro. Pero si es que ocurriera, y lo más triste es que no se sabe si ocurrió o no. Es por si acaso, como dicen. Sí, por eso le digo emergencia en cierto sentido, ¿no? Pero no es así. Es una Y, recomendación que yo haría, ¿no? Y además trae muchos efectos adversos. y algo más, Bueno, quiero... podríamos, Sí, perdón, Marvin, y algo más de respecto al tema del chip. Y Ajá. esto es porque, estoy franco, inclusive he tenido un caso de una persona, una hija y después una madre que me vinieron a preguntar sobre esto, ¿no? Eh, la madre me decía, mi hija puede ponerse el chip siendo mayor de edad. Y bueno, yo le respondí que sí, porque Claro, es es decisión. edad y tiene sus derechos ya constituidos. Pero ella me decía ahora, y me lo decía un poco en ese corazón de madre, ¿no? Pero Claro. ¿qué puedo hacer yo para evitar que mi hija se ponga un chip? Yo quiero ser abuela pronto. Así es. Pero como digo, Eh, ahí ahí ya, es donde, perdón, ahí es donde al abogado lo pillan, ¿no? Porque el abogado no puede decirle, bueno, ¿sabes qué? Hagamos una denuncia, una demanda. No sí, podemos, no, es un derecho ya constituido. Y bueno, y yo simplemente quiero, y esto por la experiencia también, en esas situaciones, hay algo que, siendo abogado, he aprendido y he tenido que leer, ujú, es que a pesar de que a los 18 años uno podría ya tener una cierto conocimiento, y obviamente la ley dispone que pueda decidir respecto a su vida, ya los derechos civiles, políticos ya los tiene. Pero hay algo que, a pesar de que pasa el tiempo y estamos en otras épocas, eh, hay algo que no debemos olvidarnos, y eso lo doy, como se dice, para que también ustedes, como profesionales, estudiantes o relacionados con la medicina y la bioquímica, la biología, hay algo que no debemos perder de vista, que la persona, a pesar de que pueda tener 18 años, no sabemos si realmente está capacitada para tomar una decisión respecto a, por ejemplo, el chip, por ejemplo, a someterse a un aborto, por ejemplo, a, a decir, bueno, yo no quiero tener ese niño, porque ha sido producto de una violación. Obviamente cuando es menor de edad, y es un poquito la clara, haciendo un paréntesis en lo que estaba hablando, cuando uno es la niña o la persona es menor de edad, obviamente quien podría autorizar eso es la madre, ¿no? Más que todo eso se ve en los casos de violaciones a los 11, 12, 13 años, que sí he llevado algunos casos de este tipo de delitos penales. Pero ahí tenemos, y eso también como darles de gracia para que estén preparados todos ustedes, el momento que las autoridades, ya sea por el vecino, ya sea por cualquier situación, o por el mismo médico, que también está en la obligación de reportar cualquier situación. Eso no se olviden, que una niña de 11 12 años llega a una clínica y ustedes detectan que está embarazada, tienen la obligación, no tiene 18 años o 17 por lo menos, tienen la obligación de conocer esto a las autoridades. Y ahí es donde empieza el problema, porque obviamente vienen los defensores de la niñez y de la adolescencia, vienen los defensores de la pequeña, que pobrecita, y la verdad que realmente no entiendo cómo un hombre puede llegar al extremo de cometer semejantes delitos. Pero el problema es que empiezan las presiones, y como abogado les digo, a pesar de que en algunos casos que he visto y que he llevado, la niña no quería, la mamá no quería, pero venía la presión estatal, la presión de la defensoría y la presión de las mujeres, que manifestaban y decían, ¿cómo es posible que a una niña le vamos a quitar su niñez? ¿Cómo es posible que a una niña la vamos a hacer madre a los 11 años? Y son cuestiones que uno tiene que ponerse a pensar, ¿no?
tiene que uno evaluar todas las cosas y, bueno, en lo que, en lo que corresponde a mi opinión profesional como abogado, yo nunca recomendaría que, aún teniendo 11 años, ese niño sea abortado. Por todo lo que se ha expuesto acá. Si un niño ha sido puesto en un útero, la voluntad y Dios han sido los que han permitido. Me refiero, Dios ha permitido que ese óvulo sea fecundado. Entonces ahí es donde la persona tiene que tener y entender que hay una decisión suprema, y en todo lo que se ha hablado coincido perfectamente. La decisión suprema de un niño o de una niña en el vientre de una mujer es decisión de Dios. Ahí no tiene absolutamente nada que ver ni el padre ni la madre. Dios es el que decide cuándo una mujer se embaraza. Y puedo hasta poner ejemplos, tal vez no vienen a caso, de que mujeres normales han tratado de tener sus hijos y no han podido, pero después de 1 mes, 2 meses, sin necesidad de ningún tratamiento, se embarazaron, a pesar de que lo hicieron tal vez pensando que estaban en los días que podían tener, que podían ser fecundas, ¿no? Entonces, aquí quería dejar ese paréntesis, el tema de que Dios es el que determina exactamente cuándo llega una vida a esta tierra. Y ahí es donde el médico, el profesional, los motivamos desde la academia, Daniel, a que tengan ese conocimiento bíblico, esa cosmovisión bíblica, que lo que están ustedes manejando, y ahí es donde yo hago la comparación de Dios con los médicos. Dice la Biblia que Él es nuestro médico, Él es quien nos sana, Él es el médico de médicos. Entonces, el médico tiene la obligación, bajo mi punto de vista y con todo respeto a aquellas personas que puedan tener una diferente fe, o tal vez no crean en Dios, pero para una persona que cree en Dios, le va a ayudar muchísimo a tomar una decisión sabia, el inclusive participar de lo que es un aborto. Me refiero al médico. La objeción de la conciencia está regulada en la Constitución Política del Estado. No voy a entrar a profundizar el tema porque ya les dije que con todo lo que he escuchado, es necesario hacer un conversatorio bastante profundo respecto al tema en lo legal me refiero. Pero el profesional médico que tiene esa cosmovisión bíblica va a poder tomar decisiones que van a representar que en el futuro tampoco él pueda, tener en su conciencia algo que va a estar ahí. Yo no concibo una persona humana, que tenga a Dios, y aunque no lo tenga, y conociendo, como ustedes en este momento están conociendo, que la vida empieza desde la concepción, no puedo entender que una persona humana diga, me voy a convertir en un asesino, no en un homicida. Porque el hecho de asesinar o quitar la vida o destruir a través del aborto a una célula, que tal vez la llaman así los que no entienden esto, el hecho de que ya programen todo esto, tengan que decidir por su cuenta y saber que van a cometer este acto, pues lamentablemente, bajo lo que se concibe, inclusive a través del derecho penal, que podemos constituirnos en asesinos. Y esto es fuerte porque la verdad, ya es bueno que se hablen las cosas. Y vamos a tratar en la edición de este video, obviamente tratar de que podamos llegar a la mayor cantidad de personas del ámbito profesional. Entonces, a ustedes, estudiantes profesionales, los motivamos a que continúen con el estudio de la Constitución Bíblica. Nos va a ayudar muchísimo.
Y bueno, retornando al tema de las hormonas, quería entrar a este último tema, ya lo estamos alargando, tenemos algún tiempito más. Pero bueno, Enzo, doctor Enzo, eh, un poquito más, un minuto de poder explicar hormonalmente qué ocurre cuando se le pone un chip a una mujer. No, no ocurre nada, eh, no le afecta en nada, porque yo entiendo que la creación es de cada 30, 28 días, tiene que ovular, y eso es un proceso hormonal, es un proceso de la mitad de la vida de un ser humano que se está formando en el vientre de la madre. Entonces tiene que haber alguna consecuencia, ¿no? Un minuto, 2 minutos, por favor, doctor Enzo, para que estemos más claros. Sí, nombré las consecuencias, entre ellas puede haber eh, formaciones de quistes, miomas, si es que hablamos de exagerando, ¿no? Sino los más simples, acné, tal vez subida, aumento de peso, ¿no? Porque es una hormona, ¿no? Que esta hormona se encarga de, pues, de tener este ciclo, ¿no? Como si estuviera en un proceso de embarazo, digamos, ¿no? Entonces, es lo que mayormente hace, ¿no? Esa hormona la que se va a ir colocando, ¿no? O se coloca en este caso y se va liberando. Y bueno, en esencia es eso, ¿no? Tampoco es que mate a la persona, pero sí causa efectos secundarios que puede variar de mujer a mujer. Pero esto último, posteriormente, para futuros embarazos, ¿le es sencillo en su experiencia que después de un chip Eh, sí y no. En algunos casos termina, digamos, de usar, digamos, se se retira el embaraza chip y se inmediatamente? pasa. Sí. Mm. Y eso sí ha funcionado. Porque es hormonal, entonces más seguro, ¿no? Entonces, bueno, seguro, ¿no? De todas maneras, ¿no? Entonces, eso. Yo Mar- creo que eso. Creo que Marvin, Marvin tenía algo más, sí. Marvin está ahí esperando. Sí, tenemos algunas preguntitas antes que se Sí, haga un sí, poco más tarde sí, sí, para sí, responder. Rápidamente quiero comentar mi posición sobre lo que, y bueno, complementando lo que dijo el doctor Renzo, tocó un punto muy importante que vamos a hacer una segunda parte sobre el tema de métodos anticonceptivos, ¿cierto? Y hay una altísima incidencia hoy en día sobre el uso del levonorgestrel, o conocido como la pastilla del día después, ¿no? Prácticamente que es una bomba de hormonas a las mujeres y ahí sí ya la mujer tiene la decisión de tomar o no tomar, ¿cierto? Sí, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tema de la pastilla de levonorgestrel porque es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? No sé si han escuchado de la ruleta rusa, ¿no? Ponerte un arma y si está cargado o no, dependiendo, es demasiado peligroso, no es nada recomendable. Al mismo tiempo, respondiendo la pregunta de una de las participantes que habla acerca de este tema de cómo prevenir el tema de los embarazos, ¿no? Y cuando hablamos acerca de educación sexual, lastimosamente hemos dejado que el Estado enseñe a nuestros hijos, ¿sí? Que el colegio o este sistema educativo enseña a nuestros hijos sobre el tema de la sexualidad. Entonces, lastimosamente se ha visto muchos casos donde se ha enseñado, ¿cierto?, el gobierno en función al partido o a la ideología política del gobierno, se ha enseñado de que el aborto es algo normal, de que el aborto tiene que ser legal, ¿cierto? Se ha dado estadística falsa, se cuentan narrativas jugando con la psicología de las personas, dando como solución al tema entre los muchos factores que puede haber para prevenir el tema de los abortos. Creo que una de ellas en el cual quiero resaltar ahora es el tema de la familia. O sea, una persona nace en una familia, Dios lo ha diseñado así. La familia tiene que tener la capacidad, principalmente los padres, de poder enseñar, primero capacitarse ellos mismos a través de la Biblia, contrastar con lo que menciona la Biblia, los principios y empezar a transmitir eso a los hijos, ¿cierto? Entonces, creo que el centro para que una sociedad vaya bien y también incluye este tema, apuntamos a las familias, ¿cierto? A las familias, porque es un diseño único que no ha sido creado por una persona, nadie creó algún día a una familia o la familia, Dios es el diseño. Y bueno, todo lo que crea Dios funciona, así que es algo 100% funcional, ¿no? Tengamos cuidado con el tema de
utilizar la palabra interrupción. Aquí tenemos muchas personas que están estudiando enfermería. Bueno, mal llamado interrupción, ¿no? Porque cuando hablamos de interrupción es cuando es como que nos da opción a reanudar o continuar, cuando en realidad no continúa nada. O sea, es una interrupción definitiva, ¿no? Últimamente también se ha empezado a hablar al embrión, a esta nueva persona, se ha empezado a cambiarle, ¿cierto?, el término en el cual nos referimos a producto, quitándole esa dignidad a las personas, ¿no? Tal vez respondiendo una pregunta más, ya para ir terminando, Patricia nos dice, las leyes sobre el aborto deberían ser iguales para todos los casos, para todos los casos o variar según la circunstancia específica, riesgo de salud, violación, viabilidad fetal, malformaciones bueno, a ver. Creo que, repito, tal vez dando ya como conclusión y cerrando ya mi participación, doctor, bueno, habíamos mencionado de que toda persona, ¿cierto?, tiene una dignidad, independientemente sea una persona adulta como nosotros, sea una persona adulta mayor, ¿cierto?, que esté en una vejez, donde tampoco puede hablar, donde tampoco puede caminar, y es una persona de 90 años tal vez, ¿cierto? O independientemente se encuentre en una etapa de desarrollo, tenga una malformación, toda persona tiene dignidad y tiene vida. Y si es considerado vida, que ya habíamos mencionado el fundamento de vida, ¿cierto? Entonces, es más, necesita nuestra ayuda como profesionales de salud, como personas. Somos nosotros quienes tenemos que dar apoyo, no solamente, como decía el doctor, no solamente a esta nueva persona, a este bebé, sino que también a la madre, ¿no? Esas son mis conclusiones, querido doctor Ricardo. Perfecto. Entiendo que el doctor Enzo está también antes de que... ¿No hay más preguntas? Perdón, Marvin. No hay más. Creo que una pregunta era sobre la disponibilidad, creo que Marvin la respondió y bueno, la disponibilidad, creo que algo que debemos entender, creo que eh, yo siempre he visto en mi vida, la maldad existe, ¿no? La maldad es parte de nuestra vida, ¿no? Es necesaria para que nuestro desarrollo, nuestro progreso aquí en la Tierra. Entonces, sabemos que es legal, sí, y demás, ¿no? Pero puedo decirles, tuve una paciente que me dijo que lo compró en Facebook por 500 bolivianos, ¿ya? Entonces, además de caro, él le dijo, vas a colocarte así, o sea, totalmente irresponsable la persona que le vendió, ¿no? Que es un personal de salud también. Espero que no lleguemos a ese punto, porque la gran mayoría de las personas que vende este tipo de medicamentos es un personal de salud. Entonces, ahí entramos en la disyuntiva entre, pucha, nosotros queremos ayudar al paciente o no, en realidad. Entonces, creo que cuando nuestra vocación no está primando, es donde suceden ese tipo de cosas. Y bueno, pero sí, va a existir. La disponibilidad aquí eh, y en la China y en cualquier lugar se va a dar, ¿no? Entonces, claro que puede variar en algunos países, ¿no? Que son un poco más rigurosos con sus medicamentos, pero la maldad busca la forma. Eh, y bueno, tenemos que ver y ayudar a ese tipo de personas en todo momento, ¿no? Previo, durante y después del proceso del aborto. Entonces, para terminar, sí, me gustaría decirles de que la vida es una, creo que todo el mundo sabe eso. Entonces, tal vez hablando de malformaciones en el caso de los niños, a veces los niños solo llegan a la Tierra solo para obtener un cuerpo de carne y hueso y nada más, ¿no? Pueden vivir horas, días, minutos, meses, pero su propósito era venir a la Tierra y tal vez ese era, no iba, tal vez no duraba demasiado. Entonces no debemos privar también a esa persona de al menos tener la capacidad de tener un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Entonces, y bueno, y creo que también la familia es algo por ejemplo, en la iglesia a la que asisto es muy importante, que, que si la familia, bueno, la familia es tan importante en una sociedad, es tan importante en una sociedad que si este se ve
mal influenciada o se ve atacada, la sociedad se va a destruir. Hemos visto, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, por ejemplo, o también ciudades en las que no se fomenta la crianza de hijos y demás, vemos que disminuye, ¿no? Por ejemplo, en países europeos su tasa de natalidad es tan baja que hay muchas personas adultas que ya no tienen con quién subsistir. Entonces yo creo que la familia es muy importante y Dios la ha mandado, es su mandamiento, ¿no? De poder tener una familia. Y cada mandamiento tiene una bendición, no lo veamos como una obligación, como una tarea pesada, sino como algo que nos trae, nos beneficia también y nos trae felicidad. Creo que eso más que todo. Y eso quería compartir con todos ustedes. Gracias. Perfecto, no sé, Marvin, algo más, creo que ya concluiste también. Para... Sí, voy a presentar para terminar el juramento hipocrático, doctor, que todo profesional de salud hace, donde se compromete a defender la vida. Pero solo como conclusión, doc, usted me da la instrucción para ya ir cerrando. Bueno, perfecto. Yo también voy a dar ya las palabras finales para esto y realmente quiero, bueno, primero dar gracias a Dios por este tiempo. Realmente Dios es ciencia y la ciencia ha sido creada por Dios. No hay nada que el hombre invente, solamente descubre. Y ahora que tenemos la posibilidad de ver tantas cosas a través de este aparatito que se llama celular o el Internet, verdaderamente damos gracias a Dios, a los panelistas y a todos los presentes y a los que nos van a ver a través de las redes por su atención, su reflexión y su compromiso. Tenemos aquí muchos profesionales, muchos estudiantes que realmente queremos que nos puedan, que les haya servido lo que hoy estamos compartiendo. Al cerrar este conversatorio quiero dejar grabadas en todos nosotros algunas convicciones que deben acompañarnos siempre. Hoy no solo hemos hablado de ciencia, de ética, de protocolos, hemos hablado de la creación, esa creación suprema, que realiza ese ser supremo que permitió que el día de hoy estemos todos aquí. Nuestros padres aceptaron el compromiso que tuvieron con Dios, las mujeres y los hombres, de procrear y que ese bebé que estaba ahí en ese vientre continúe, y por eso que estamos todos aquí. ¿Cuántos tal vez deberían estar aquí también, pero no lo están porque una persona, una mujer o una autoridad, o lo que sea, no se lo permitió? Entonces, estando aquí presentes en este conversatorio, y también de igual manera deberíamos tener y ser el corazón y motivar a ustedes para que tengan en el corazón la noble profesión de la medicina y la biología. Es una opinión muy personal de las carreras que yo no conozco, pero me hubiera encantado ser médico, les cuento. Verdaderamente la medicina tiene que trabajar muy cerca de Dios, porque Dios es el médico de médicos. Nosotros los abogados tenemos un abogado que es Cristo. Todos los que construyen tienen un arquitecto que es el Señor también, un administrador de empresas, pero ustedes como que en sus manos van a tener la posibilidad de sanar personas, de poder ser instrumentos, y eso quiero ponerlo muy profundo en sus corazones. Ustedes pueden ser y van a ser instrumentos de Dios con sus manos, su conocimiento de la voluntad de Dios. Y yo sueño que todos, o por lo menos muchos médicos, antes de ingresar a una operación, antes de que ingrese un paciente, puedan pedirle a Dios la guía, a ese ser que lo ha creado, ese hombre. Como decían, aquí más podríamos hablar del motor de Ford, hablo de los autos, sino al que lo hizo ese motor. Bueno, no es que lo hizo, sino que hizo de acuerdo a las leyes que Dios le dio. Recurramos a Ford para hablar de motores. Entonces recurramos a Dios, ustedes como médicos, recurramos a Dios para poderle pedir
¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene este niño? ¿Cómo puedo hacer? Nosotros los motivamos, están dos profesionales que les han compartido y que tienen fe. Y yo entiendo que para mí esa es la mejor manera de poder eh, ser médico. Para mí como abogado es preguntarle cómo puedo hacer para que se haga justicia con esta persona. Entonces, esta noble profesión de la medicina y biología los hace a ustedes personas muy cercanas a la creación de Dios. Y bueno, también hemos recordado que nuestros instrumentos, todos los conocimientos y en nuestras manos están al servicio de una verdad fundamental. El momento de la procreación, el momento de que ya una mujer ya tiene fecundado su vientre, existen dos pacientes. Y esos dos pacientes van a un consultorio, dos corazones latiendo desde el momento que fue procreado. El doctor Enzo hablaba de ya las 3 semanas, que ya tenía el corazoncito. Entendemos que ese corazón ya estaba formado en esa primera chispa, en esa creación que Dios puso en ese bien. Y ya después apareció, y ya estaba formado. No nos olvidemos de eso. Y dos historias de dos personas que merecen la protección de Dios que la tienen, y ustedes, desde el momento de su concepción. La medicina fetal y todo lo que hemos hablado el día de hoy, con su asombroso progreso actual, no es solo tecnología, es una ventana que nos confirma lo que la razón y la ya nos decían. La vida humana es un continuo, digno y valioso momento desde su primer instante. Desde el primer momento, ya es algo que debemos entender que es vida, como lo han manifestado los dos profesionales que nos han acompañado. Los profesionales y estudiantes de la salud tienen un mandato que va más allá de lo técnico. Es un mandato supremo que viene desde el mismo corazón de Dios. Así como un mandato humano, la ciencia que les aprende. ¿Y cuál es? Proteger al más débil, al que no tiene voz. En ese momento ese niño, ese bebé no tiene voz. Al paciente que no puede elegir. Esa es nuestra, y debería ser, la promesa más profunda que ustedes deben asumir. Les animo y les animamos a salir, al terminar este conversatorio, tengan la fortaleza que da el conocimiento científico, la claridad que da la ética sólida, la compasión que existe en nuestra vocación y lo que se les está en este momento dando de gracia. Ustedes son los aliados de Dios para hacer milagros. Y es cierto, ustedes hacen milagros que Dios, son instrumentos, de hacer milagros porque Dios lo quiere hacer. Pero sobre todo deben ser esos defensores incansables de esos dos pacientes, cuando ya tengan una persona embarazada, que les confían su cuidado. No olvidemos que vuestra profesión nace de un llamado a servir, a sanar y a proteger a la creación de Dios. Todo lo que les rodea a ustedes cuando vean un paciente es la creación de Dios. Y si fallamos con el más vulnerable, imagínense, perdemos esa nuestra esencia. Ustedes perderían esa su esencia. Lo que Marvin seguramente va a leer con esa promesa del juramento que ustedes como médicos seguramente van a hacer o ya lo han hecho. Y bueno, para terminar, los dejo con esa frase con la que comenzamos y que ahora debe resonar con más fuerza en nuestro quehacer diario. Si la medicina abandona al indefenso, deja de ser medicina. Pero queremos hacerles saber que a pesar de que un médico pueda o quien sea de nosotros abandonemos al indefenso, en este caso mi abogado, como abogado, yo abandono a un cliente porque por cualquier razón, hay un ser supremo que no lo abandona, y ese es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo que nos guían en todo. Muchas gracias, Enzo, muchas gracias, Marvin, a nuestros expositores, y tenemos instituciones que nos apoyan, y a cada uno de ustedes por ser parte de esta
este conversatorio. Quisiéramos que ustedes lo sientan útiles eh, y que realmente pues los haya colmado sus satisfacciones, sus expectativas. Sigamos adelante con conciencia y con humanidad. Y sobre todo, para los que creen en Dios, con esa fe que el Señor nos da. Antes de terminar, queremos anunciar que tendremos una actividad para este jueves 18 de diciembre del año, a horas 20, cuyo título es Análisis comparado de la protección de la vida y la familia. Los esperamos. Y no olviden de visitar nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Facebook, y obviamente esperamos su like, su comentario, para suscribirse a nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Marvin, contigo. Bueno, vamos a salirnos del esquema. Vamos a salirnos del esquema, doctor. Gracias a todas las personas que están conectados. Y yo creo que aquí por lo menos un 90% tenemos una fe en Dios. Y se puede hacer un juramento en un proceso de formación, ¿cierto? Un compromiso, tal vez no un hipocrático, sino un juramento pro vida, opcional, para todas aquellas personas que se sientan comprometidos y que sientan que Dios también les ha hablado en esta noche, ¿no? Es lo que podemos compartir. Entonces, yo voy a hacer un juramento pro vida. Las personas, si tú estás ahí, puedes ponerte quieto un rato y repetir. No es necesario que habilites tu micrófono. Y vamos a hacer un juramento pro vida, que como profesionales de salud vamos a defender la vida del que no tiene voz, del que es enviado por Dios y también de la madre, que es un factor importante, ¿no? Y de cualquier persona. Así que con esto ya cerramos de verdad, hacemos el juramento. Tú que me estás escuchando puedes repetir. Repito, no es necesario que puedas habilitar tu micrófono, ¿no? Vamos a hacer este juramento en proceso de formación para muchos que aún son estudiantes. Dice, bueno, todos repiten en sus corazones o en voz fuerte. Dice, delante de Dios, el dador de la vida, y en presencia de mis colegas y maestros, juro solemnemente consagrar mi profesión a la defensa de la vida humana creada a imagen de Dios. Prometo tratar a cada persona con dignidad, amor y compasión, reconociendo en cada paciente un ser humano único e irrepetible. Prometo respetar y proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural y nunca participar en prácticas que atenten contra la vida humana, incluyendo el aborto, la eutanasia o cualquier procedimiento que busque deliberadamente causar la muerte. Ejerceré mi profesión con integridad, humildad y prudencia. No permitiré que presiones sociales, ni políticas e ideológicas o económicas me obliguen a actuar contra mi conciencia. Respetaré los secretos profesionales y buscaré siempre el bienestar físico, emocional y espiritual de las personas a mi cuidado. Me comprometo a mantener un espíritu enseñable, a crecer en conocimiento y virtud y a honrar a Dios con mi práctica científica y clínica. Hago este juramento con plena libertad y convicción, confiando en la gracia de Dios para cumplirla. Buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias, doctor. Gracias. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.